¿Alguna vez te preguntaste por qué hay motociclistas que parecen fluir por las curvas con una naturalidad impresionante, mientras que otros apenas logran mantener la moto erguida? La respuesta no está solo en la práctica ni en la experiencia, está en la ciencia. Tu moto es mucho más que un conjunto de metal, goma y gasolina. Es una máquina de precisión diseñada para trabajar bajo principios físicos muy concretos. Si no los conoces, estás conduciendo a ciegas. Desde la fuerza invisible que te mantiene estable cuando vas rápido, hasta el diminuto parche de caucho que decide si mantienes el control o acabas deslizándote, todo depende de entender cómo funciona la física sobre dos ruedas. ¿Quieres conducir con más confianza, seguridad y control total? Entonces acompáñame a descubrir los secretos que separan a un piloto inseguro de un verdadero maestro de la carretera. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a descubrir aquí puede marcar la diferencia entre conducir con miedo o hacerlo con plena confianza. 1. Centro de gravedad. Para girar una motocicleta a gran velocidad, no basta con mover el manillar como harías en una bicicleta a paso lento. La clave está en inclinar la moto. Y para iniciar esa inclinación se usa la famosa contradirección: empuja suavemente el manillar derecho para girar a la derecha, o el izquierdo para girar a la izquierda. Aunque suene extraño, ese pequeño empuje hace que la rueda se desvíe momentáneamente al lado contrario, provocando la inclinación que realmente hace que la moto gire. Aquí entra en juego algo fundamental: la tracción. Cada neumático tiene una cantidad limitada de agarre, que funciona como si fuera un presupuesto. Al frenar, acelerar o inclinarte, estás gastando parte de ese presupuesto. Si intentas hacer demasiadas cosas a la vez, corres el riesgo de quedarte sin agarre y perder el control. Por eso, en plena curva, el control del acelerador es esencial. Mantenerlo estable o aplicarlo suavemente ayuda a que la moto conserve el equilibrio. Pero si lo cierras bruscamente a mitad del giro, el peso se traslada al tren delantero, la suspensión se comprime y el neumático pierde tracción. Y aún hay más. Tus ruedas no son simples círculos de goma, actúan como giroscopios. A medida que giran, generan una fuerza estabilizadora que ayuda a mantener la moto recta. Por eso, conducir rápido se siente firme y estable, mientras que a baja velocidad parece que la moto quiere caerse a cada rato. Entender cómo funciona el centro de gravedad, la tracción y el papel del acelerador es lo que marca la diferencia entre alguien que gira con miedo y alguien que fluye con control absoluto. 2. Efecto giroscópico. Una de las fuerzas más sorprendentes y a la vez más útiles que actúa cada vez que conduces es el efecto giroscópico. Puede sonar complicado, pero en realidad lo experimentas cada vez que pones tu moto en movimiento. Cuando las ruedas empiezan a girar, no solo se limitan a rodar, funcionan como giroscopios. Esto significa que generan una resistencia natural a cualquier intento de cambiar bruscamente su dirección. Esa resistencia es la que mantiene la moto recta y estable. Seguro lo has notado. A bajas velocidades, la moto se siente nerviosa, como si estuviera a punto de caerse en cualquier momento. Pero basta con ganar un poco de velocidad y de repente, parece que la moto se equilibra sola. Esa es la magia del efecto giroscópico en acción. Y no se trata solo de mantener el equilibrio en línea recta. Este fenómeno también influye en cómo giras. Cuando aplicas la contradirección y empujas el manillar, la rueda delantera se resiste un instante al cambio, y esa resistencia crea una inclinación suave y progresiva hacia el lado correcto. En lugar de caer de golpe, la moto se acuesta con precisión, lista para trazar la curva. Cuanto más rápido giran las ruedas, más estabilidad obtienes. Por eso, a velocidades altas la moto se siente firme, casi sólida, mientras que en maniobras lentas debes luchar más con el equilibrio. Lo mejor de todo es que este efecto trabaja siempre a tu favor. No tienes que forzarlo, solo entenderlo. Cuando sabes que tu moto quiere mantenerse en pie gracias a la física, tu confianza aumenta. En lugar de conducir con rigidez o miedo, empiezas a fluir con suavidad, aprovechando una fuerza invisible que ya está de tu lado. 3. Contradirección. La contradirección es uno de esos secretos de la física de la moto que muchos desconocen y otros malinterpretan. Y sin embargo, es lo que realmente define cómo giras cuando circulas a cierta velocidad. A partir de unos 15 o 20 km por hora, ya no basta con girar el manillar hacia donde quieres ir. En realidad, ocurre lo contrario. Para girar a la izquierda, tienes que empujar suavemente el manillar izquierdo hacia adelante, lo que desvía un instante la rueda hacia la derecha. Ese gesto provoca que la moto se incline a la izquierda, y es la inclinación, no el giro del manillar, lo que hace que traces la curva. Lo mismo al otro lado. Para girar a la derecha, empujas el manillar derecho, la rueda apunta un instante hacia la izquierda, y la moto se acuesta hacia la derecha. Esa es la verdadera manera de doblar. Al principio suena contraintuitivo, incluso raro.
Pero en cuanto lo pruebas de forma consciente, se enciende una bombilla. De repente, los giros se vuelven más rápidos, más suaves y más controlados. Cambiar de carril, esquivar un obstáculo o tomar una curva cerrada deja de ser un momento de tensión y se convierte en algo natural. Los motoristas que no comprenden este principio tienden a sobrevirar, a reaccionar tarde o incluso a entrar en pánico cuando las cosas se complican. Pero quienes dominan la contradirección tienen una herramienta poderosa que transforma su manejo. No se trata de luchar con la moto. Se trata de entender que la física está diseñada para ayudarte, y que basta con un gesto ligero y preciso en el manillar para que la máquina haga exactamente lo que quieres. Dominar la contradirección es, literalmente, uno de los atajos más rápidos para sentirte como un piloto experimentado sobre tu moto. 4. Ángulo de inclinación y tracción. Cuando hablamos de curvas en moto, hay dos factores que mandan sobre todos los demás: el ángulo de inclinación y la tracción. Cada vez que inclinas tu motocicleta, el peso se desplaza hacia un costado del neumático. Eso hace que la zona de contacto, la parte exacta de la goma que toca el asfalto, se reduzca. Y cuanto más te inclinas, más pequeña se vuelve esa área de apoyo. Aquí está el riesgo: cada neumático tiene un límite de agarre. Si combinas demasiada inclinación, entras con exceso de velocidad o la superficie está resbaladiza, ese límite se rompe. El resultado puede ser un deslizamiento lateral, lo que en la jerga se conoce como una caída por low side. Por eso, la posición del cuerpo y el uso del acelerador juegan un papel crucial. Los pilotos profesionales no solo tumban la moto, también desplazan su cuerpo hacia el interior de la curva. Con esto logran dos cosas: reducen el ángulo de inclinación de la motocicleta y mantienen más tracción disponible en los neumáticos. Imagina que tu agarre es una especie de presupuesto limitado. Inclinar mucho lo gasta. Frenar dentro de la curva también lo gasta. Acelerar de golpe lo gasta. Si quieres exprimir al máximo ese presupuesto sin quedarte sin nada, tienes que equilibrar cuidadosamente cada acción. La clave no está en inclinar más que nadie ni en frenar más tarde, sino en gestionar la tracción con inteligencia. Saber cuánto agarre tienes disponible y usarlo de forma eficiente es lo que marca la diferencia entre entrar con miedo y salir con confianza de cada curva. 5. Transferencia de peso. Cada vez que frenas, aceleras o giras, ocurre algo inevitable: el peso se desplaza. Ese movimiento, conocido como transferencia de peso, cambia por completo la forma en que tu moto se agarra y se comporta. Cuando frenas con fuerza, gran parte del peso se carga en la rueda delantera. Eso tiene un lado positivo: más agarre delante, lo que te permite frenar con potencia. Pero también tiene un lado negativo: la rueda trasera se aligera, se vuelve inestable e incluso puede levantarse si abusas demasiado. Por eso el frenado progresivo, aplicando presión poco a poco, es fundamental. Lo contrario ocurre al acelerar. El peso se traslada a la rueda trasera, dándole más tracción, ideal para salir de una curva con firmeza. Sin embargo, si eres demasiado brusco, sobre todo en motos potentes, ese exceso puede hacer patinar la rueda o incluso provocar que pierdas el control si de repente recupera agarre. Y en las curvas, la cosa se vuelve todavía más delicada. Si aplicas gas o freno de golpe mientras la moto está inclinada, alteras el equilibrio justo cuando más necesitas estabilidad. La consecuencia: pérdida de agarre y riesgo de caída. Los motoristas experimentados aprenden a jugar con la transferencia de peso a su favor. Frenan con suavidad para mantener el neumático trasero plantado. Abren gas de forma progresiva para que la moto se estabilice sin romper la tracción. Y ajustan la posición de su cuerpo para compensar esos cambios. La lección es clara: no se trata de conducir más fuerte, sino más inteligente. Quien entiende cómo se mueve el peso en la moto, conduce con fluidez, aprovecha el agarre y mantiene el control incluso en situaciones críticas. Si este contenido te está resultando útil, dale un like ahora mismo y compártelo con ese amigo motero que siempre se pregunta por qué su moto no se comporta como espera. Quizás este video sea justo lo que necesita. 6. Control del acelerador. El acelerador es mucho más que una palanca para ir más rápido. En realidad, es una de las herramientas más poderosas para controlar la estabilidad y la tracción de tu moto. Cada vez que lo giras, no solo estás cambiando la velocidad, también estás desplazando el peso hacia la rueda trasera y modificando el trabajo de la suspensión. Un acelerador bien aplicado estabiliza la moto en plena curva, mejora el agarre y hace que todo fluya de forma equilibrada. Por ejemplo, cuando sales de una curva y abres gas con suavidad, el peso se transfiere hacia atrás, el neumático trasero se planta con fuerza en el asfalto y la moto se siente firme. Pero si lo haces de golpe, el cambio brusco puede romper la tracción y hacer que la rueda trasera derrape. Peor aún, si el neumático vuelve a agarrar de repente, podría sufrir un nick side, una de las caídas más violentas que existen.
En situaciones de baja velocidad, como maniobras en un estacionamiento o curvas cerradas, el acelerador también es clave. Mantenerlo estable y preciso evita que la moto se sienta nerviosa y ayuda a conservar el equilibrio. Un error muy común entre principiantes es cortar el gas a mitad de una curva por miedo. Lo que parece una reacción segura en realidad desestabiliza la moto. El peso se va hacia la rueda delantera, la suspensión se hunde y pierdes agarre justo cuando más lo necesitas. La regla de oro es simple: suavidad y constancia. No golpees el acelerador, no lo cierres de golpe. Aprende a ser delicado pero preciso con tu mano derecha, y descubrirás que todo tu viaje se vuelve más fluido, más seguro y mucho más controlado. 7. Frenado en curva. El frenado en curva, también llamado trail braking o frenado en pista, es una técnica avanzada que puede transformar por completo tu manera de conducir. No se trata de frenar fuerte mientras la moto está inclinada, sino de usar el freno delantero con delicadeza durante la entrada en la curva, soltándolo poco a poco a medida que te inclinas. ¿Para qué sirve esto? Básicamente, mantiene más peso en la rueda delantera justo al comenzar el giro. Ese peso extra aumenta el agarre y hace que la dirección responda con más precisión. Además, te permite ajustar tu línea a mitad de la curva si lo necesitas, algo muy útil en carreteras desconocidas o en trazadas cerradas. Muchos motoristas evitan frenar dentro de una curva porque creen que es peligroso. Y es cierto, si clavas el freno bruscamente, puedes perder tracción y acabar en el suelo. Pero cuando se hace con suavidad y control, el frenado en curva se convierte en un aliado. Estabiliza la suspensión, reduce el subviraje y te da un margen extra para corregir la trayectoria. Piensa en ello como un arte de equilibrio. No quieres frenar demasiado, solo lo justo para mantener la moto plantada y controlada mientras entras en la curva. Con práctica, esta técnica te dará una sensación de seguridad y fluidez que no se consigue de otra forma. En pocas palabras, el frenado en curva no es cuestión de fuerza, sino de finura. Y dominarlo es lo que separa a un piloto ocasional de uno realmente hábil. 8. Parche de contacto del neumático. Uno de los datos más impactantes sobre la conducción de una motocicleta es lo diminuto que es el área de goma que realmente toca el suelo. Ese pequeño punto de unión se llama parche de contacto, y suele ser apenas del tamaño de una mano. A veces incluso menos. Y sin embargo, todo depende de él: la aceleración, la frenada, la inclinación en las curvas e incluso el simple hecho de mantener la moto recta. Toda tu seguridad y el rendimiento de la moto descansan sobre esa superficie mínima de caucho. Por eso, el estado de tus neumáticos es tan importante. Si están gastados, mal inflados o no son adecuados para tu tipo de conducción, estás reduciendo tu tracción y aumentando el riesgo. Incluso factores como la temperatura o el estado de la carretera influyen. Neumáticos fríos o un asfalto mojado pueden disminuir drásticamente el agarre disponible. En una curva, además, el parche de contacto cambia de lugar. Ya no se apoya en el centro del neumático, sino en los bordes. Y esos bordes tienen menos superficie y una geometría diferente, lo que exige aún más a la goma. Por eso, para inclinaciones fuertes es crucial contar con neumáticos en buen estado y diseñados para ese tipo de uso. Pequeños hábitos hacen una gran diferencia: revisar la presión con frecuencia, calentar los neumáticos antes de exigirlos al máximo, y sustituirlos cuando llega el momento. Porque al final, tu vida y tu confianza dependen de esa fina capa de caucho que te mantiene pegado al asfalto. Respetar el parche de contacto es respetar la línea que separa la estabilidad del desastre. 9. Suspensión y dinámica. La mayoría de la gente piensa en la suspensión de la moto como un simple sistema para absorber baches y hacer que el viaje sea más cómodo. Pero en realidad, la suspensión es uno de los pilares del agarre, la estabilidad y el control de tu motocicleta. Su función principal no es suavizar el terreno para ti, sino mantener los neumáticos en contacto constante con el asfalto. Cada vez que frenas, aceleras o tomas una curva, la suspensión trabaja para gestionar la transferencia de peso y asegurar que ese pequeño parche de contacto del neumático permanezca firmemente plantado. Si la suspensión está demasiado blanda, la moto se hunde excesivamente en las frenadas y se siente inestable en las curvas. Si está demasiado dura, en lugar de absorber los baches, los neumáticos rebotan y pierden agarre. En ambos casos, la tracción se ve comprometida. Ajustar la suspensión correctamente marca una diferencia enorme. Parámetros como la precarga, la compresión y el rebote deben estar adaptados a tu peso, tu estilo de conducción y el tipo de carretera en la que ruedas. Incluso algo tan sencillo como configurar el sag, la medida de cuánto se hunde la moto bajo tu propio peso, puede transformar la experiencia de conducción. Muchos motociclistas nunca tocan los ajustes de fábrica y se pierden el verdadero potencial de su moto.
Pero cuando dedicas tiempo a calibrar la suspensión para ti, la moto se vuelve otra, más estable en las curvas, más predecible en frenadas fuertes y mucho más cómoda en trayectos largos. En resumen, comprender y cuidar la dinámica de la suspensión es lo que convierte a una moto correcta en una máquina increíblemente precisa y divertida de pilotar. 10. Aerodinámica y resistencia al viento. Muchos motociclistas lo pasan por alto, pero el viento es uno de los rivales más constantes que enfrentamos en la carretera. Y cuanto más rápido vas, más fuerte se vuelve ese enemigo invisible. La resistencia aerodinámica no crece de manera lineal, se multiplica exponencialmente. Eso significa que si duplicas tu velocidad, la fuerza del aire no se duplica, se cuadruplica. Circular a 100 km/h genera una presión sobre tu cuerpo y tu moto que es varias veces mayor que la que sientes a 50 km/h. Ese viento extra no solo roba potencia y combustible, también afecta a tu estabilidad y a tu resistencia física. Por eso los pilotos deportivos se agachan, reduciendo el perfil de su cuerpo para cortar el aire con mayor eficiencia. Tu postura, la forma de tu casco e incluso el diseño de tu chaqueta influyen en cuánta resistencia generas. Cuando conduces erguido, el viento golpea directamente tu pecho y hombros, creando fatiga y empujándote hacia atrás. En cambio, al reducir tu silueta, sientes como la moto se estabiliza y el esfuerzo disminuye. Y no solo tu cuerpo cuenta. La propia moto está diseñada con un flujo de aire específico. Agregar un parabrisas, unas maletas laterales o incluso cambiar los espejos puede alterar ese equilibrio y generar turbulencias inesperadas. Comprender la aerodinámica no es un lujo reservado a los corredores de circuito. Es una herramienta práctica que te ayuda a ahorrar energía, mantener la moto más firme y disfrutar de un viaje más seguro y eficiente. El aire siempre estará ahí. La diferencia está en cómo aprendes a moverte a través de él. 11. Visión y fijación del objetivo. Uno de los principios más simples, pero también más poderosos al conducir una motocicleta, es donde miras, vas. Y no es solo una frase motivadora, es pura psicología y física aplicadas. Cuando tu mirada se fija en un obstáculo, un bache, un bordillo o incluso un coche, tu cerebro, de manera inconsciente, dirige tu cuerpo y la moto hacia ese punto. Este fenómeno se conoce como fijación del objetivo y es una de las causas más comunes de accidentes, incluso entre motoristas experimentados. La clave está en entrenar tus ojos para mirar siempre hacia donde quieres ir, no hacia donde temes terminar. En una curva, eso significa girar la cabeza y los ojos hacia la salida, incluso antes de que la moto comience a inclinarse. Así, tu postura, tus brazos y tu trazada se alinean automáticamente con la dirección correcta. El error más común es mirar demasiado cerca del frente de la rueda, especialmente cuando estamos nerviosos. Esto provoca reacciones tardías, giros tensos y correcciones bruscas. En cambio, si levantas la vista y apuntas con los ojos al final de la curva, todo se vuelve más fluido, preciso y natural. Seguro te ha pasado en un giro en U, si miras al suelo, la moto se tambalea y acabas poniendo un pie. Pero si levantas la mirada y enfocas el punto de salida, el giro se completa casi sin esfuerzo. Los pilotos profesionales hacen esto de forma instintiva, sus ojos siempre están escaneando lo que viene más adelante, no lo que tienen justo debajo. Esa anticipación les da más tiempo, más control y más margen de reacción. En resumen, tu visión es tu guía. Mira al horizonte, busca la salida, fija el objetivo correcto. La moto seguirá exactamente a donde lleves tus ojos. 12. Selección de momento y línea. Si hay un concepto que realmente distingue a los motociclistas expertos de los que simplemente se defienden, es la gestión del impulso combinada con la elección de la línea correcta en cada curva. El impulso no se trata de correr más rápido. Se trata de usar la velocidad que ya tienes de manera eficiente para que la moto fluya sin interrupciones. Y para lograrlo, necesitas escoger la línea adecuada, la trayectoria que te permite girar con suavidad, mantener la tracción y conservar la estabilidad. La trazada óptima suele ser la misma que usan los pilotos de carreras: entrar un poco más abierto, acercarte al vértice, la parte más interna de la curva, y luego salir de nuevo hacia afuera. Este arco amplio reduce el ángulo de inclinación necesario, protege el agarre de los neumáticos y te permite mantener el impulso sin necesidad de frenar de golpe o corregir la dirección a mitad de la curva. Si eliges mal la línea, el resultado es todo lo contrario. Te verás obligado a girar más de la cuenta, corregir sobre la marcha o incluso abrirte demasiado hacia el carril contrario o el arcén. Todo ello aumenta la tensión y disminuye la seguridad. Un trazado bien elegido, en cambio, te ofrece mayor visibilidad de lo que viene, más tiempo para reaccionar y un margen de error más amplio. Es la diferencia entre pelearte con la moto y dejar que fluya con naturalidad. Cuando combinas una línea inteligente con un buen control del acelerador y una visión entrenada,
tu conducción cambia por completo. Dejas de sentir que estás forzando la moto, y empiezas a experimentar la carretera como un flujo continuo en el que tú y la máquina trabajan en armonía. En resumen, no pienses solo en velocidad, piensa en fluidez. Elige bien tu línea, mantén el impulso y deja que la física haga su magia. Ahora ya conoces los secretos que gobiernan cada giro, cada frenada y cada inclinación. Has visto cómo la física no es un enemigo, sino un aliado silencioso que trabaja contigo cada vez que te subes a la moto. Si entiendes y respetas estas leyes invisibles, tu conducción se transforma, de la tensión y la inseguridad pasas a la fluidez, el control y la confianza. Si quieres seguir aprendiendo a montar de forma más inteligente y segura, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con la comunidad motera. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas técnicas te ha sorprendido más o cuál ya aplicas en tu día a día? Me encantará leerte. Hasta la próxima, conduce con seguridad, con inteligencia, y recuerda siempre respetar la física que te mantiene sobre dos ruedas.